por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori, que era presidente, llevaba ya más de un año ejerciendo como presidente, sale elegido el 90, hace un mensaje a la nación en el cual, apoyado por las Fuerzas Armadas, disuelve el Congreso, lo cierra por completo, interviene el Poder Judicial, interviene todos los organismos que forman parte del sistema de justicia, acaba con los gobiernos regionales y asume las funciones que hasta entonces tenía el Congreso. Es decir, a partir de ese día, él empieza a dar las leyes. Son las 12:30 de la noche. El Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Por favor, retírese. En el momento en el que Fujimori estaba dando el mensaje a la nación, que es un mensaje grabado, militares iban a la casa de todos los políticos de oposición y los tomaban presos. Un golpe de Estado donde el presidente, abandonando sus obligaciones y su respeto por la Constitución, ha pasado por encima de ella y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, o por lo menos de sus jefes, se ha apoderado del Estado, ha clausurado el Congreso, ha decretado detención domiciliaria al presidente del Senado y a mí, ha tomado preso a mi primer vicepresidente, el señor Barrera Bazán. Se iba donde periodistas que se consideraban particularmente incómodos, incluso se les tomaba presos. Presos no en la casa, sino en instalaciones militares. El caso emblemático es el periodista Gustavo Gorriti, que terminó en el sótano del servicio de inteligencia. Este caso incluso es uno de los motivos por los cuales Fujimori está el día de hoy sentenciado y en la cárcel. Además, se intervino los diarios, y por eso si uno ve en internet, si uno busca los periódicos del día siguiente, encuentra que son periódicos que tienen muchos espacios en blanco, porque son noticias que fueron censuradas por los militares que intervinieron los diarios ese día. Yo soy Carlos, por favor. Este es mi colegio. Y usted no me grite. Ya, este es mi colegio. Yo soy la autoridad acá. ¿Qué autoridad es usted? Ya, por Dios procede. Más respeto, señor. Ya no hay nada, señor. Más respeto. Me acompañe. ¿Qué se ha caído usted? ¿Por qué? ¿Qué se ha caído usted? ¿Qué se ha caído? La excusa para hacer esto era la crisis que vivía el país en ese momento. Recordemos que eran básicamente dos elementos muy graves. Uno, el terrorismo, y dos, la profunda crisis económica que habíamos heredado de los años 80. La excusa, además, era que el Congreso no lo estaba dejando trabajar. Recordemos que Fujimori no tenía mayoría en ese Congreso. Pero si uno habla con congresistas de la época, lo que uno ve y ve las actas y ve las votaciones es que sí había un ánimo de colaboración de ese Congreso. Evidentemente no todo lo que quería Fujimori se hacía, porque es un Congreso independiente, pero sí había un ánimo de apoyo. ¿Cuál es el gran problema de lo ocurrido el 5 de abril de 1992? Que todo el poder público, todo el poder del Estado se concentró en una persona, que es Alberto Fujimori. Cuando el poder se concentra en una persona, no hay manera de controlarlo. Si hay algún exceso, no tienes otro poder público, el poder judicial o el Congreso, que pueda corregir lo que ha hecho y evitar que siga sucediendo. Y el problema es que el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces hay un vínculo directo entre dictadura y corrupción. Porque si se producen actos de corrupción desde el gobierno, no cuentas con ninguna entidad independiente que pueda denunciar, investigar y castigar a los culpables. Entonces, el golpe del 5 de abril no acabó el 5 de abril, se mantuvo durante todo el gobierno de Fujimori, pues pese a que hubo un Congreso
fue un Congreso manejado por el fujimorismo, donde nunca se investigó ni a Fujimori ni a Montesinos. Pese a que se reabrió el Poder Judicial, fue un Poder Judicial controlado por jueces fujimoristas. Entonces lo que vimos fue un control absoluto del fujimorismo que empezó el 5 de abril y que terminó en el año 2000 cuando Fujimori se fugó del país al Japón. Y claro, todos los actos de corrupción que se destaparon son actos de corrupción que no fueron castigados antes, justamente porque no existían entidades independientes. Entonces el recuerdo de hoy día es importante porque nos permite entender lo clave que es para la democracia y para el funcionamiento adecuado del Estado tener este balance de poderes, para que no suceda, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en Venezuela.